encuentro y un hijo idéntico. Málaga, Costa del Sol. 3 años después. Lo dejó sin una palabra. Rico, despiadado y completamente dueño de sí mismo. 3 años más tarde, en el bullicio caótico del aeropuerto de Málaga, Costa del Sol, sus ojos se cruzaron con los de un niño pequeño. Eran unos ojos azules, claros como el hielo del Mediterráneo en invierno, que lo miraban fijamente. 3 años. 3 años. Un encuentro y un hijo idéntico. Málaga, Costa del Sol. 3 años después. Lo dejó sin una palabra. Rico, despiadado y completamente dueño de sí mismo. 3 años más tarde, en el bullicio caótico del aeropuerto de Málaga, Costa del Sol, sus ojos se cruzaron con los de un niño pequeño. Eran unos ojos azules, claros como el hielo del Mediterráneo en invierno, que lo miraban fijamente. Y lo más impactante de todo, eran exactamente sus propios ojos. Alejandro Alex Castillo lo tenía todo lo que un hombre podía desear en la España moderna. Fortuna, influencia, una inteligencia quirúrgica. 3 años, un encuentro y un hijo idéntico. Málaga, Costa del Sol. 3 años después. Lo dejó sin una palabra. Rico, despiadado y completamente dueño de sí mismo. 3 años más tarde, en el bullicio caótico del aeropuerto de Málaga, Costa del Sol, sus ojos se cruzaron con los de un niño pequeño. Eran unos ojos azules, claros como el hielo del Mediterráneo en invierno, que lo miraban fijamente. Y lo más impactante de todo, eran exactamente sus propios ojos. Alejandro Alex Castillo lo tenía todo lo que un hombre podía desear en la España moderna. Fortuna, influencia, una inteligencia quirúrgica y ese encanto andaluz que desarma. Con tan solo 32 años, ya era el CEO de Horizonte Digital, uno de los imperios tecnológicos de más rápido crecimiento en el país. Las revistas de negocios lo tildaban de genio precoz, los inversores lo veían como un visionario, y la prensa rosa lo etiquetaba como el soltero de oro de Madrid. Pero aquellos que lo conocían en la intimidad, los escasos afortunados que se acercaron lo suficiente, usaban otros adjetos: frío, impenetrable, lejano. El amor, para Alex, no era más que una debilidad, una distracción peligrosa. Las emociones eran pasivos en el balance de la vida. Había llegado tan lejos confiando únicamente en la lógica pura, la estrategia implacable y el control absoluto. Y no tenía ninguna intención de modificar esa fórmula de éxito. Una noche en Madrid. La irrupción de la sinceridad. Elena Ríos no se parecía en nada a las mujeres que habitualmente entraban y salían de la vida cuidadosamente compartimentada de Alex. Ella era tranquila, con los pies en la tierra. Una estudiante de 3er año de medicina que había crecido en un pueblo humilde de La Mancha. Se conocieron por pura casualidad en una cena de caridad en el exclusivo barrio de Salamanca, en Madrid. Ella ni siquiera debía estar allí. Solo estaba reemplazando a una amiga que canceló a última hora. De algún modo, Alex la distinguió entre un mar de invitadas glamurosas y perfectamente pulidas. Ella no intentaba impresionar a nadie. De hecho, no parecía impresionada por él. Y eso, misteriosamente, lo intrigó hasta la médula. Su relación no estaba destinada a durar. Al menos, no en su rígida mente. Él no creía en la permanencia. Pero la presencia serena de Elena, su risa suave, las preguntas que le hacía y que lo obligaban a pensar, y su sinceridad brutal desmantelaron sus muros.
Ella lo desafió de una forma que nadie más se había atrevido. A lo largo de varios meses, sus encuentros se hicieron más frecuentes y más largos. Las cenas se convirtieron en fines de semana. Los fines de semana se transformaron en estancias prolongadas en su ático acristalado con vistas al Parque del Retiro. Y aunque nunca lo admitió en voz alta, una parte de él comenzó a sentir algo que no sabía descifrar. Consuelo. Seguridad. Una extraña sensación de ser, por fin, conocido. La huida, el precio de la cobardía. Pero entonces llegó el día que hizo añicos esa delicada ilusión. Era un día de lluvia torrencial sobre Madrid. Ella llegó a su ático, empapada de pies a cabeza, con los ojos hinchados y rojos. Sus manos temblaban mientras sostenía una hoja de papel doblada, la impresión de un análisis de sangre. No tuvo que decir nada. Él ya lo sabía. Su silencio era ensordecedor. «Estoy embarazada», susurró ella, apenas audible por el temblor. Alex se congeló. Parpadeó una y otra vez, como si intentara reiniciar su mente. El momento se estiró de forma insoportable. «¿Cómo?», fue todo lo que dijo, no con rabia, sino con una incredulidad fría. «No lo planeé, Alex. Estoy tan asustada como tú». Él se levantó, caminó hacia el ventanal y se quedó mirando el skyline. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. La lluvia golpeaba el cristal como un reloj de cuenta atrás. «No puedo con esto», dijo, con la voz baja y helada. «Te lo dije desde el principio. No quiero una familia». No tienes que involucrarte», dijo Elena rápidamente, luchando por mantenerse entera. «No te estoy pidiendo nada. Solo pensé que merecías saberlo». «Ese fue tu error», replicó él con brusquedad. Luego, tras una larga pausa, «Deberías irte». Ella lo miró, con los ojos llenos de una incredulidad dolida. Pero él no se dio la vuelta. No la miró ni una sola vez mientras ella recogía su abrigo y se marchaba, las lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. A la mañana siguiente, cuando ella despertó en su pequeño piso de estudiante, no había ningún mensaje, ni una disculpa. Solo una transferencia bancaria silenciosa a su cuenta, una suma considerable, fría e impersonal. Sin concepto, sin nota, sin nombre. Elena se quedó mirando los números en la pantalla, sintiendo un nudo en el estómago. No era ayuda. Era dinero para silenciarla. La última palabra de un hombre que ya había pasado página. Cerró el ordenador y se llevó la mano al vientre. Ya no había nadie más. Serían ella y el niño. 3 años, un encuentro y un hijo idéntico. Málaga, Costa del Sol. 3 años después. Lo dejó sin una palabra. Rico, despiadado y completamente dueño de sí mismo. 3 años más tarde, en el bullicio caótico del aeropuerto de Málaga, Costa del Sol, sus ojos se cruzaron con los de un niño pequeño. Eran unos ojos azules, claros como el hielo del Mediterráneo en invierno, que lo miraban fijamente. Y lo más impactante de todo, eran exactamente sus propios ojos. Alejandro Alex Castillo lo tenía todo lo que un hombre podía desear en la España moderna. Fortuna, influencia, una inteligencia quirúrgica y ese encanto andaluz que desarma. Con tan solo 32 años, ya era el CEO de Horizonte Digital, uno de los imperios tecnológicos de más rápido crecimiento en el país. Las de revistas de negocios lo tildaban de genio precoz, los inversores lo veían como un visionario, y la prensa rosa lo etiquetaba como el soltero de oro de Madrid. Pero aquellos que lo conocían en la intimidad
Los escasos afortunados que se acercaron lo suficiente usaban otros adjetos: frío, impenetrable, lejano. El amor, para Alex, no era más que una debilidad, una distracción peligrosa. Las emociones eran pasivos en el balance de la vida. Había llegado tan lejos confiando únicamente en la lógica pura, la estrategia implacable y el control absoluto. Y no tenía ninguna intención de modificar esa fórmula de éxito. Una noche en Madrid. La irrupción de la sinceridad. Elena Ríos no se parecía en nada a las mujeres que habitualmente entraban y salían de la vida cuidadosamente compartimentada de Alex. Ella era tranquila, con los pies en la tierra. Una estudiante de tercer año de medicina que había crecido en un pueblo humilde de La Mancha. Se conocieron por pura casualidad en una cena de caridad en el exclusivo barrio de Salamanca, en Madrid. Ella ni siquiera debía estar allí. Solo estaba reemplazando a una amiga que canceló a última hora. De algún modo, Alex la distinguió entre un mar de invitadas glamurosas y perfectamente pulidas. Ella no intentaba impresionar a nadie. De hecho, no parecía impresionada por él. Y eso, 3 años, un encuentro y un hijo idéntico. Málaga, Costa del Sol. 3 años después. Lo dejó sin una palabra. Rico, despiadado y completamente dueño de sí mismo. 3 años más tarde, en el bullicio caótico del aeropuerto de Málaga, Costa del Sol, sus ojos se cruzaron con los de un niño pequeño. Eran unos ojos azules, claros como el hielo del Mediterráneo en invierno, que lo miraban fijamente. Y lo más impactante de todo, eran exactamente sus propios ojos. Alejandro Alex Castillo lo tenía todo lo que un hombre podía desear en la España moderna: fortuna, influencia, una inteligencia quirúrgica y ese encanto andaluz que desarma. Con tan solo 32 años, ya era el CEO de Horizonte Digital, uno de los imperios tecnológicos de más rápido crecimiento en el país. Las de revistas de negocios lo tildaban de genio precoz, los inversores lo veían como un visionario, y la prensa rosa lo etiquetaba como el soltero de oro de Madrid. Pero aquellos que lo conocían en la intimidad, los escasos afortunados que se acercaron lo suficiente, usaban otros adjetos: frío, impenetrable, lejano. El amor, para Alex, no era más que una debilidad, una distracción peligrosa. Las emociones eran pasivos en el balance de la vida. Había llegado tan lejos confiando únicamente en la lógica pura, la estrategia implacable y el control absoluto. Y no tenía ninguna intención de modificar esa fórmula de éxito. Una noche en Madrid. La irrupción de la sinceridad. Elena Ríos no se parecía en nada a las mujeres que habitualmente entraban y salían de la vida cuidadosamente compartimentada de Alex. Ella era tranquila, con los pies en la tierra. Una estudiante de tercer año de medicina que había crecido en un pueblo humilde de La Mancha. Se conocieron por pura casualidad en una cena de caridad en el exclusivo barrio de Salamanca, en Madrid. Ella ni siquiera debía estar allí. Solo estaba reemplazando a una amiga que canceló a última hora. De algún modo, Alex la distinguió entre un mar de invitadas glamurosas y perfectamente pulidas. Ella no intentaba impresionar a nadie. De hecho, no parecía impresionada por él. Y eso, misteriosamente, lo intrigó hasta la médula. Su relación no estaba destinada a durar. Al menos, no en su rígida mente. Él no creía en la permanencia. Pero la presencia serena de Elena, su risa suave, las preguntas que le hacía y que lo obligaban a pensar, y su sinceridad brutal,
desmantelaron sus muros. Ella lo desafió de una forma que nadie más se había atrevido. A lo largo de varios meses, sus encuentros se hicieron más frecuentes y más largos. Las cenas se convirtieron en fines de semana. Los fines de semana se transformaron en estancias prolongadas en su ático acristalado con vistas al Parque del Retiro. Y aunque nunca lo admitió en voz alta, una parte de él comenzó a sentir algo que no sabía descifrar. Consuelo. Seguridad. Una extraña sensación de ser, por fin, conocido. La huida, el precio de la cobardía. Pero entonces llegó el día que hizo añicos esa delicada ilusión. Era un día de lluvia torrencial sobre Madrid. Ella llegó a su ático, empapada de pies a cabeza, con los ojos hinchados y rojos. Sus manos temblaban mientras sostenía una hoja de papel doblada, la impresión de un análisis de sangre. No tuvo que decir nada. Él ya lo sabía. Su silencio era ensordecedor. «Estoy embarazada», susurró ella, apenas audible por el temblor. Alex se congeló. Parpadeó una y otra vez, como si intentara reiniciar su mente. El momento se estiró de forma insoportable. «¿Cómo?», fue todo lo que dijo, no con rabia, sino con una incredulidad fría. «No lo planeé, Alex. Estoy tan asustada como tú». Él se levantó, caminó hacia el ventanal y se quedó mirando el skyline. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. La lluvia golpeaba el cristal como un reloj de cuenta atrás. «No puedo con esto», dijo, con la voz baja y helada. «Te lo dije desde el principio. No quiero una familia». No tienes que involucrarte», dijo Elena rápidamente, luchando por mantenerse entera. «No te estoy pidiendo nada. Solo pensé que merecías saberlo». «Ese fue tu error», replicó él con brusquedad. Luego, tras una larga pausa, «Deberías irte». Ella lo miró, con los ojos llenos de una incredulidad dolida. Pero él no se dio la vuelta. No la miró ni una sola vez mientras ella recogía su abrigo y se marchaba. Las 3 años, un encuentro y un hijo idéntico. Málaga, Costa del Sol. 3 años después. Lo dejó sin una palabra. Rico, despiadado y completamente dueño de sí mismo. 3 años más tarde, en el bullicio caótico del aeropuerto de Málaga, Costa del Sol, sus ojos se cruzaron con los de un niño pequeño. Eran unos ojos azules, claros como el hielo del Mediterráneo en invierno, que lo miraban fijamente. Y lo más impactante de todo, eran exactamente sus propios ojos. Alejandro Alex Castillo lo tenía todo lo que un hombre podía desear en la España moderna. Fortuna, influencia, una inteligencia quirúrgica y ese encanto andaluz que desarma. Con tan solo 32 años, ya era el CEO de Horizonte Digital, uno de los imperios tecnológicos de más rápido crecimiento en el país. Las revistas de negocios lo tildaban de genio precoz, los inversores lo veían como un visionario, y la prensa rosa lo etiquetaba como el soltero de oro de Madrid. Pero aquellos que lo conocían en la intimidad, los escasos afortunados que se acercaron lo suficiente, usaban otros adjetos: frío, impenetrable, lejano. El amor, para Alex, no era más que una debilidad, una distracción peligrosa. Las emociones eran pasivos en el balance de la vida. Había llegado tan lejos confiando únicamente en la lógica pura, la estrategia implacable y el control absoluto. Y no tenía ninguna intención de modificar esa fórmula de éxito. Una noche en Madrid. La irrupción de la sinceridad.
Elena Ríos no se parecía en nada a las mujeres que habitualmente entraban y salían de la vida cuidadosamente compartimentada de Alex. Ella era tranquila, con los pies en la tierra. Una estudiante de tercer año de medicina, que había crecido en un pueblo humilde de La Mancha. Se conocieron por pura casualidad en una cena de caridad en el exclusivo barrio de Salamanca, en Madrid. Ella ni siquiera debía estar allí. Solo estaba reemplazando a una amiga que canceló a última hora. De algún modo, Alex la distinguió entre un mar de invitadas glamurosas y perfectamente pulidas. Ella no intentaba impresionar a nadie. De hecho, no parecía impresionada por él. Y eso, misteriosamente, lo intrigó hasta la médula. Su relación no estaba destinada a durar. Al menos, no en su rígida mente. Él no creía en la permanencia. Pero la presencia serena de Elena, su risa suave, las preguntas que le hacía y que lo obligaban a pensar, y su sinceridad brutal, desmantelaron sus muros. Ella lo desafió de una forma que nadie más se había atrevido. A lo largo de varios meses, sus encuentros se hicieron más frecuentes y más largos. Las cenas se convirtieron en fines de semana. Los fines de semana se transformaron en estancias prolongadas en su ático acristalado con vistas al Parque del Retiro. Y aunque nunca lo admitió en voz alta, una parte de él comenzó a sentir algo que no sabía descifrar. Consuelo. Seguridad. Una extraña sensación de ser, por fin, conocido. La huida, el precio de la cobardía. Pero entonces llegó el día que hizo añicos esa delicada ilusión. Era un día de lluvia torrencial sobre Madrid. Ella llegó a su ático, empapada de pies a cabeza, con los ojos hinchados y rojos. Sus manos temblaban mientras sostenía una hoja de papel doblada. La impresión de un análisis de sangre. No tuvo que decir nada. Él ya lo sabía. Su silencio era ensordecedor. «Estoy embarazada», susurró ella, apenas audible por el temblor. Alex se congeló. Parpadeó una y otra vez, como si intentara reiniciar su mente. El momento se estiró de forma insoportable. «¿Cómo?», fue todo lo que dijo, no con rabia, sino con una incredulidad fría. «No lo planeé, Alex. Estoy tan asustada como tú». Él se levantó, caminó hacia el ventanal y se quedó mirando el skyline. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. La lluvia golpeaba el cristal como un reloj de cuenta atrás. «No puedo con esto», dijo, con la voz baja y helada. «Te lo dije desde el principio. No quiero una familia». No tienes que involucrarte», dijo Elena rápidamente, luchando por mantenerse entera. «No te estoy pidiendo nada. Solo pensé que merecías saberlo». «Ese fue tu error», replicó él con brusquedad. Luego, tras una larga pausa, «Deberías irte». Ella lo miró, con los ojos llenos de una incredulidad dolida. Pero él no se dio la vuelta. No la miró ni una sola vez mientras ella recogía su abrigo y se marchaba, las lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. A la mañana siguiente, cuando ella despertó en su pequeño piso de estudiante, no había ningún mensaje, ni una disculpa. Solo una transferencia bancaria silenciosa a su cuenta, una suma considerable, fría e impersonal. Sin concepto, sin nota, sin nombre. Elena se quedó mirando los números en la pantalla, sintiendo un nudo en el estómago. No era ayuda. Era dinero para silenciarla. La última palabra de un hombre que ya había pasado página. Cerró el ordenador y se llevó la mano al vientre. Ya no había nadie más. Serían ella y el niño. Nada más. Y en un despacho de paredes de cristal, muy por encima de la ciudad,
Alex Castillo volvió a sus hojas de cálculo, borrándola de su mente como un archivo eliminado. Nuevo comienzo en el norte. 2 semanas después de aquella noche, Elena abandonó Madrid. No le dijo a nadie a dónde iba, ni siquiera a sus amigos más cercanos. Ya no le quedaba nada en ese lugar, ninguna atadura que quisiera mantener. El antes emocionante skyline ahora solo la hacía sentirse pequeña, como una sombra olvidada. Empacó sus pocas pertenencias en silencio. El dolor se había transformado en algo más tranquilo, más profundo. Vivía en sus huesos. Encontró un pequeño apartamento en un pueblo tranquilo de la costa de Cantabria. No se parecía en nada a su vida anterior. Las paredes eran delgadas, la calefacción apenas funcionaba, y la ducha a veces dejaba de salir a mitad del lavado. Pero el alquiler era bajo y el vecindario seguro, las 2 únicas cosas que importaban ahora. Se matriculó en clases nocturnas para intentar seguir con su formación médica y aceptó 2 trabajos a tiempo parcial. Uno como camarera en una cafetería local y otro en el turno de noche de una farmacia. El sueño se convirtió en un lujo. Se movía día a día con una determinación mecánica, impulsada por la vida que crecía dentro de ella. El embarazo fue duro. Hubo días en los que la soledad se hacía insoportable, como una mano pesada e invisible presionándole el pecho. Pero nunca dudó de su elección. Nunca. Cuando vio al bebé por primera vez en la ecografía, sintió algo que no era miedo, sino asombro. Ese pequeño aleteo, ese latido como un susurro, era 3 años, un encuentro y un hijo idéntico. Málaga, Costa del Sol. 3 años después. Lo dejó sin una palabra. Rico, despiadado y completamente dueño de sí mismo. 3 años más tarde, en el bullicio caótico del aeropuerto de Málaga, Costa del Sol, sus ojos se cruzaron con los de un niño pequeño. Eran unos ojos azules, claros como el hielo del Mediterráneo en invierno, que lo miraban fijamente. Y lo más impactante de todo, eran exactamente sus propios ojos. Alejandro Alex Castillo lo tenía todo lo que un hombre podía desear en la España moderna. Fortuna, influencia, una inteligencia quirúrgica y ese encanto andaluz que desarma. Con tan solo 32 años, ya era el CEO de Horizonte Digital, uno de los imperios tecnológicos de más rápido crecimiento en el país. Las revistas de negocios lo tildaban de genio precoz, los inversores lo veían como un visionario, y la prensa rosa lo etiquetaba como el soltero de oro de Madrid. Pero aquellos que lo conocían en la intimidad, los escasos afortunados que se acercaron lo suficiente, usaban otros adjetos: frío, impenetrable, lejano. El amor, para Alex, no era más que una debilidad, una distracción peligrosa. Las emociones eran pasivos en el balance de la vida. Había llegado tan lejos confiando únicamente en la lógica pura, la estrategia implacable y el control absoluto. Y no tenía ninguna intención de modificar esa fórmula de éxito. Una noche en Madrid. La irrupción de la sinceridad. Elena Ríos no se parecía en nada a las mujeres que habitualmente entraban y salían de la vida cuidadosamente compartimentada de Alex. Ella era tranquila, con los pies en la tierra. Una estudiante de 3er año de medicina que había crecido en un pueblo humilde de La Mancha. Se conocieron por pura casualidad en una cena de caridad en el exclusivo barrio de Salamanca, en Madrid. Ella ni siquiera debía estar allí. Solo estaba reemplazando a una amiga que canceló a última hora. De algún modo, Alex la distinguió entre un mar de invitadas glamurosas y perfectamente pulidas.
Ella no intentaba impresionar a nadie. De hecho, no parecía impresionada por él. Y eso, misteriosamente, lo intrigó hasta la médula. Su relación no estaba destinada a durar. Al menos, no en su 3 años, un encuentro y un hijo idéntico Málaga, Costa del Sol. 3 años después. Lo dejó sin una palabra. Rico, despiadado y completamente dueño de sí mismo. 3 años más tarde, en el bullicio caótico del aeropuerto de Málaga, Costa del Sol, sus ojos se cruzaron con los de un niño pequeño. Eran unos ojos azules, claros como el hielo del Mediterráneo en invierno, que lo miraban fijamente. Y lo más impactante de todo, eran exactamente sus propios ojos. Alejandro Alex Castillo lo tenía todo lo que un hombre podía desear en la España moderna. Fortuna, influencia, una inteligencia quirúrgica y ese encanto andaluz que desarma. Con tan solo 32 años, ya era el CEO de Horizonte Digital, uno de los imperios tecnológicos de más rápido crecimiento en el país. Las de revistas de negocios lo tildaban de genio precoz, los inversores lo veían como un visionario, y la prensa rosa lo etiquetaba como el soltero de oro de Madrid. Pero aquellos que lo conocían en la intimidad, los escasos afortunados que se acercaron lo suficiente, usaban otros adjetos: frío, impenetrable, lejano. El amor, para Alex, no era más que una debilidad, una distracción peligrosa. Las emociones eran pasivos en el balance de la vida. Había llegado tan lejos confiando únicamente en la lógica pura, la estrategia implacable y el control absoluto. Y no tenía ninguna intención de modificar esa fórmula de éxito. Una noche en Madrid. La irrupción de la sinceridad. Elena Ríos no se parecía en nada a las mujeres que habitualmente entraban y salían de la vida cuidadosamente compartimentada de Alex. Ella era tranquila, con los pies en la tierra. Una estudiante de 3er año de medicina que había crecido en un pueblo humilde de La Mancha. Se conocieron por pura casualidad en una cena de caridad en el exclusivo barrio de Salamanca, en Madrid. Ella ni siquiera debía estar allí. Solo estaba reemplazando a una amiga que canceló a última hora. De algún 3 años, un encuentro y un hijo idéntico Málaga, Costa del Sol. 3 años después. Lo dejó sin una palabra. Rico, despiadado y completamente dueño de sí mismo. 3 años más tarde, en el bullicio caótico del aeropuerto de Málaga, Costa del Sol, sus ojos se cruzaron con los de un niño pequeño. Eran unos ojos azules, claros como el hielo del Mediterráneo en invierno, que lo miraban fijamente. Y lo más impactante de todo, eran exactamente sus propios ojos. Alejandro Alex Castillo lo tenía todo lo que un hombre podía desear en la España moderna. Fortuna, influencia, una inteligencia quirúrgica y ese encanto andaluz que desarma. Con tan solo 32 años, ya era el CEO de Horizonte Digital, uno de los imperios tecnológicos de más rápido crecimiento en el país. Las de revistas de negocios lo tildaban de genio precoz, los inversores lo veían como un visionario, y la prensa rosa lo etiquetaba como el soltero de oro de Madrid. Pero aquellos que lo conocían en la intimidad, los escasos afortunados que se acercaron lo suficiente, usaban otros adjetos: frío, impenetrable, lejano. El amor, para Alex, no era más que una debilidad, una distracción peligrosa. Las emociones eran pasivos en el balance de la vida. Había llegado tan lejos confiando únicamente en la lógica pura, la estrategia implacable
y el control absoluto. Y no tenía ninguna intención de modificar esa fórmula de éxito. Una noche en Madrid. La irrupción de la sinceridad. Elena Ríos no se parecía en nada a las mujeres que habitualmente entraban y salían de la vida cuidadosamente compartimentada de Alex. Ella era tranquila, con los pies en la tierra. Una estudiante de tercer año de medicina que había crecido en un pueblo humilde de La Mancha. Se conocieron por pura casualidad en una cena de caridad en el exclusivo barrio de Salamanca, en Madrid. Ella ni siquiera debía estar allí. Solo estaba reemplazando a una amiga que canceló a última hora. De algún modo, Alex la distinguió entre un mar de invitadas glamurosas y perfectamente pulidas. Ella no intentaba impresionar a nadie. De hecho, no parecía impresionada por él. Y eso, misteriosamente, lo intrigó hasta la médula. Su relación no estaba destinada a durar. Al menos, no en su rígida mente. Él no creía en la permanencia. Pero la presencia serena de Elena, su risa suave, las preguntas que le hacía y que lo obligaban a pensar, y su sinceridad brutal, desmantelaron sus muros. Ella lo desafió de una forma que nadie más se había atrevido. A lo largo de varios meses, sus encuentros se hicieron más frecuentes y más largos. Las cenas se convirtieron en fines de semana. Los fines de semana se transformaron en estancias prolongadas en su ático acristalado con vistas al Parque del Retiro. 3 años, un encuentro y un hijo idéntico. Málaga, Costa del Sol. 3 años después. Lo dejó sin una palabra. Rico, despiadado y completamente dueño de sí mismo. 3 años más tarde, en el bullicio caótico del aeropuerto de Málaga, Costa del Sol, sus ojos se cruzaron con los de un niño pequeño. Eran unos ojos azules, claros como el hielo del Mediterráneo en invierno, que lo miraban fijamente. Y lo más impactante de todo, eran exactamente sus propios ojos. Alejandro Alex Castillo lo tenía todo lo que un hombre podía desear en la España moderna. Fortuna, influencia, una inteligencia quirúrgica y ese encanto andaluz que desarma. Con tan solo 32 años, ya era el CEO de Horizonte Digital, uno de los imperios tecnológicos de más rápido crecimiento en el país. Las de revistas de negocios lo tildaban de genio precoz, los inversores lo veían como un visionario, y la prensa rosa lo etiquetaba como el soltero de oro de Madrid. Pero aquellos que lo conocían en la intimidad, los escasos afortunados que se acercaron lo suficiente, usaban otros adjetos: frío, impenetrable, lejano. El amor, para Alex, no era más que una debilidad, una distracción peligrosa. Las emociones eran pasivos en el balance de la vida. Había llegado tan lejos confiando únicamente en la lógica pura, la estrategia implacable y el control absoluto. Y no tenía ninguna intención de modificar esa fórmula de éxito. Una noche en Madrid. La irrupción de la sinceridad. Elena Ríos no se parecía en nada a las mujeres que habitualmente entraban y salían de la vida cuidadosamente compartimentada de Alex. Ella era tranquila, con los pies en la tierra. Una estudiante de tercer año de medicina que había crecido en un pueblo humilde de La Mancha. Se conocieron por pura casualidad en una cena de caridad en el exclusivo barrio de Salamanca, en Madrid. Ella ni siquiera debía estar allí. Solo estaba reemplazando a una amiga que canceló a última hora. De algún modo, Alex la distinguió entre un mar de invitadas glamurosas y perfectamente pulidas. Ella no intentaba 3 años. 3 años. Un encuentro y un hijo idéntico. Málaga, Costa del Sol.
3 años después. Lo dejó sin una palabra. Rico, despiadado y completamente dueño de sí mismo. 3 años más tarde, en el bullicio caótico del aeropuerto de Málaga, Costa del Sol, sus ojos se cruzaron con los de un niño pequeño. Eran unos ojos azules, claros como el hielo del Mediterráneo en invierno, que lo miraban fijamente. Y lo más impactante de todo, eran exactamente sus propios ojos. Alejandro Alex Castillo lo tenía todo lo que un hombre podía desear en la España moderna: fortuna, influencia, una inteligencia quirúrgica y ese encanto andaluz que desarma. Con tan solo 32 años, ya era el CEO de Horizonte Digital, uno de los imperios tecnológicos de más rápido crecimiento en el país. Las de revistas de negocios lo tildaban de genio precoz, los inversores lo veían como un visionario, y la prensa rosa lo etiquetaba como el soltero de oro de Madrid. Pero aquellos que lo conocían en la intimidad, los escasos afortunados que se acercaron lo suficiente, usaban otros adjetos: frío, impenetrable, lejano. El amor, para Alex, no era más que una debilidad, una distracción peligrosa. Las emociones eran pasivos en el balance de la vida. Había llegado tan lejos confiando únicamente en la lógica pura, la estrategia implacable y el control absoluto. Y no tenía ninguna intención de modificar esa fórmula de éxito. Una noche en Madrid. La irrupción de la sinceridad. Elena Ríos no se parecía en nada a las mujeres que habitualmente entraban y salían de la vida cuidadosamente compartimentada de Alex. Ella era tranquila, con los pies en la tierra. Una estudiante de 3er año de medicina que había crecido en un pueblo humilde de La Mancha. Se conocieron por pura casualidad en una cena de caridad en el exclusivo barrio de Salamanca, en Madrid. Ella ni siquiera debía estar allí. Solo estaba reemplazando a una amiga que canceló a última hora. De algún modo, Alex la distinguió entre un mar de invitadas glamurosas y perfectamente pulidas. Ella no intentaba impresionar a nadie. De hecho, no parecía impresionada por él. Y eso, misteriosamente, lo intrigó hasta la médula. Su relación no estaba destinada a durar. Al menos, no en su rígida mente. Él no creía en la permanencia. Pero la presencia serena de Elena, su risa suave, las preguntas que le hacía y que lo obligaban a pensar, y su sinceridad brutal, desmantelaron sus muros. Ella lo desafió de una forma que nadie más se había atrevido. A lo largo de varios meses, sus encuentros se hicieron más frecuentes y más largos. Las cenas se convirtieron en fines de semana. Los fines de semana se transformaron en estancias prolongadas en su ático acristalado. 3 años, un encuentro y un hijo idéntico: Málaga, Costa del Sol. 3 años después. Lo dejó sin una palabra. Rico, despiadado y completamente dueño de sí mismo. 3 años más tarde, en el bullicio caótico del aeropuerto de Málaga, Costa del Sol, sus ojos se cruzaron con los de un niño pequeño. Eran unos ojos azules, claros como el hielo del Mediterráneo en invierno, que lo miraban fijamente. Y lo más impactante de todo, eran exactamente sus propios ojos. Alejandro Alex Castillo lo tenía todo lo que un hombre podía desear en la España moderna: fortuna, influencia, una inteligencia quirúrgica y ese encanto andaluz que desarma. Con tan solo 32 años, ya era el CEO de Horizonte Digital, uno de los imperios tecnológicos de más rápido crecimiento en el país. Las de revistas de negocios lo tildaban de genio precoz,
Los inversores lo veían como un visionario, y la prensa rosa lo etiquetaba como el soltero de oro de Madrid. Pero aquellos que lo conocían en la intimidad, los escasos afortunados que se acercaron lo suficiente, usaban otros adjetos: frío, impenetrable, lejano. El amor, para Alex, no era más que una debilidad, una distracción peligrosa. Las emociones eran pasivos en el balance de la vida. Había llegado tan lejos confiando únicamente en la lógica pura, la estrategia implacable y el control absoluto. Y no tenía ninguna intención de modificar esa fórmula de éxito. Una noche en Madrid. La irrupción de la sinceridad. Elena Ríos no se parecía en nada a las mujeres que habitualmente entraban y salían de la vida cuidadosamente compartimentada de Alex. Ella era tranquila, con los pies en la tierra. Una estudiante de tercer año de medicina que había crecido en un pueblo humilde de La Mancha. Se conocieron por pura casualidad en una cena de caridad en el exclusivo barrio de Salamanca, en Madrid. Ella ni siquiera debía estar allí. Solo estaba reemplazando a una amiga que canceló a última hora. De algún modo, Alex la distinguió entre un mar de invitadas glamurosas y perfectamente pulidas. Ella no intentaba impresionar a nadie. De hecho, no parecía impresionada por él. Y eso, misteriosamente, lo intrigó hasta la médula. Su relación no estaba destinada a durar. Al menos, no en su rígida mente. Él no creía en la permanencia. Pero la presencia serena de Elena, su risa suave, las preguntas que le hacía y que lo obligaban a pensar, y su sinceridad brutal, desmantelaron sus muros. Ella lo desafió de una forma que nadie más se había atrevido. A lo largo de varios meses, sus encuentros se hicieron más frecuentes y más largos. Las cenas se convirtieron en fines de semana. Los fines de semana se transformaron en estancias prolongadas en su ático acristalado con vistas al Parque del Retiro. Y aunque nunca lo admitió en voz alta, una parte de él comenzó a sentir algo que no sabía descifrar: consuelo, seguridad, una extraña sensación de ser, por fin, conocido. La huida, el precio de la cobardía. Pero entonces llegó el día que hizo añicos esa delicada ilusión. Era un día de lluvia torrencial sobre Madrid. Ella llegó a su ático, empapada de pies a cabeza, con los ojos hinchados y rojos. Sus manos temblaban mientras sostenía una hoja de papel doblada, la impresión de un análisis de sangre. No tuvo que decir nada. Él ya lo sabía. Su silencio era ensordecedor. «Estoy embarazada», susurró ella, apenas audible por el temblor. Alex se congeló. Parpadeó una y otra vez, como si intentara reiniciar su mente. El momento se estiró de forma insoportable. «¿Cómo?», fue todo lo que dijo.